Escrituras, a lo contrario que muchos cristianos piensan acerca de la situación y de la posición de la mujer. El libro de Esther nos enseña que eso no es del todo cierto. Es verdad que la mujer tiene su lugar en la vida, en la familia y en todo cuanto atañe al vivir continuo del ser humano en esta tierra, pero la verdad es que la mujer de hecho tiene un lugar preponderante en la familia y en todo cuanto atañe al ser humano, de una importancia vital para nosotros y también de alguna manera en la Iglesia. El libro de Esther, del que vamos a hablar en esta mañana, es un libro entrañable, un libro en el que nos habla de cuál ha de ser nuestra actitud y nuestros pensamientos y también nuestra relación con la mujer como tal, no ya con nuestra esposa, sino con nuestras hermanas, con todo lo que atañe en la sociedad. El feminismo es algo contrario a la mujer, el machismo es algo contrario al hombre. Y estoy diciendo algo que es real y vital, Ni una cosa es a favor de la mujer, ni otra cosa es a favor del hombre, sino todo lo contrario. Por lo tanto, de ello vamos a hablar. Yo os invito a que leáis el libro de Esther completo. Esta mañana lo he leído completo, son 10 capítulos. Se leen en un momento y aparentemente no veréis nada importante. Veréis una serie de luchas de palacio, del pueblo judío, de la situación del pueblo judío en aquella época, cosas de estas que se nos en primer lugar se nos va a distraer un poco del mensaje implícito del libro de Esther. Habla de política, de la política que había entonces en aquel reino. El rey Asuero tenía posesiones desde Etiopía hasta la India, es decir, era un imperio vastísimo con 27 provincias o naciones. Algunas provincias ocupaban varias naciones, era algo enorme, ¿verdad? Y todo eso nos puede distraer un poco. La historia que aquí en este libro nos narra la historia, una vez más, de los sufrimientos del pueblo de Israel. De los sufrimientos de un pueblo que ha sido peregrino siempre en la tierra hasta hace bien poco. Y que parte de ese pueblo está todavía distribuido entre las naciones, ¿verdad? Muchos de los que ahora son israelitas no lo son en la carne. Hay quienes dicen, y posiblemente no le falte razón, que el pueblo de Israel actual no está compuesto de judíos solo, sino que la mayoría no son judíos, son de pueblos que aceptaron, que se convirtieron sus príncipes al judaísmo, y de ahí viene que en Europa Central hubiera tantos judíos, cuando las migraciones, la dispersión fue solo y exclusivamente hacia el Mediterráneo, y que hoy en día prácticamente, no conociendo muy bien el tema, por lo tanto puedo decir, y creo no equivocarme mucho, que los israelitas verdaderos actualmente son los españoles, los sefardís, Sefarat, España, sefardís españoles, judíos, que
se extendieron por todo el Mediterráneo, ¿verdad? Pero bueno, esto no tiene importancia. Es un pueblo que hasta nuestros días ha sido despreciado y han sido matados en masa, no solamente por los años 40 por el régimen nazi, sino que a través de su historia. Y eso es lo que se pretendía en esta historia que relata el libro de Esther. Pero vuelvo a repetiros una vez más, hay implícita una historia, un hacer de una mujer llamada Esther. Vamos a hablar algo de ella, quizá en otra ocasión vamos a ampliar el tema. Por eso aquí en este libro habla de la historia del pueblo de Israel o de los israelitas o de los judíos, y también habla de una mujer, de una sierva de Dios. Creo que fue Débora, que en un momento determinado, se tuvo que levantar, gritar al pueblo judío y profetizar, porque los hombres no hablaban de Dios. Me he tenido yo que levantar, viene a decir. Y hay momentos en la historia que la mujer tiene que coger la rienda porque el hombre no es capaz de moverse. Y lo tenemos también en nuestra historia. Se habla mucho de Agustina de Aragón, y es cierto. No tenían valor de coger los cañones y tirárselos a los franceses en la guerra de independencia, y fueron las mujeres las que prendieron. Y así podríamos decir también de nuestra ciudad. ¿No lo sabéis? En el siglo XIX hubo una huelga general en Málaga. Málaga era una de las ciudades más industriales de España. Fue la más industrial de España en el siglo XVII, cuando no fue ni Barcelona, ni Madrid, ni el País Vasco. Fue Málaga la primera ciudad en el siglo XVII más industrial. Y no sé por qué han quitado eso, está en el Gibraltar, en el archivito que hay allá, y lo han quitado. Pero es verdad. Por lo tanto, hubo una huelga. Y los hombres tenían miedo de enfrentarse al nuevo XIX, al nuevo cuerpo que se llamaba Guardia Civil. Y estos iban a caballo, ¿verdad?, por las calles de Málaga, y no había quien se manifestara, no podría ser. Fue una huelga muy sangrienta. ¿Y sabéis qué pasó? Que fueron las mujeres las que se tiraron a la calle, las malagueñas. Por eso tenían fama las malagueñas hasta hace poco de que tenía una faca en las ligas, porque conforme venía con el caballo la Guardia Civil, le daban al caballo, sabía dónde darle, y el caballo caía, y claro, se cargaban también al Guardia Civil. Las mujeres, los hombres, ¿no? A veces las mujeres toman lugar del varón. Y no estoy aprobando esa historia. Soy contrario a cualquier derramamiento de sangre. Es como un ejemplo. Y eso fue lo que pasó aquí. Esta es la historia de Israel, pero también es la historia de una sierva de Dios al servicio de la causa del pueblo de Dios en una de tantas cautividades como fueron víctimas este gran pueblo. Y ante ellos estaba el hombre más poderoso de la tierra, el rey Asuero, conocido como Jerjes I. Y esta historia ocurre allá por el año 485 al 464 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y no era una gran mujer. No había tenido educación prácticamente, era una niña huérfana. Su primo, Marcodeo, fue quien la adopta. Por lo tanto, nos encontramos como una mujer vulgar, era una pobre, vulgar en el sentido de pobreza, de lo que entendemos hoy en día por vulgar, ¿verdad? Pero una mujer muy profunda, muy batalladora. Una mujer que sabía que Dios le había dado un ministerio que tenía que cumplir. Y una vez más vemos, y no es la primera que el Señor utiliza el
y a otras para la causa del pueblo de Dios. Y por eso vemos como grandes hombres, grandes reyes, como es el caso de que nos ocupa. Hay uno que era el segundo del rey Jerjes o Asuero, un tal Amán, que este hombre tenía un poder inmenso, pero Dios utiliza la belleza, el porte, el saber estar de Esther para que de alguna manera el rey se fije en ella y para a su vez cumplir el propósito de Dios, el propósito. Por eso la historia de este pueblo, cuántas veces cayó en desgracia, todas esas desgracias se convirtieron en un motivo de vindicación, de restauración del pueblo de Dios. Y eso mismo tenemos que pensar, porque la Biblia no está escrita solo exclusivamente para contarnos historias. Está llena de historias, pero historias para que nosotros comprendamos, entendamos que Dios está detrás de todo, que Dios es el Dios de los tiempos, que Dios lo gobierna todo, incluso nuestras vidas. No olvidemos. Por eso, una vez más aquí el Señor vemos cómo utiliza el poder de los grandes, en este caso del rey Asuero, para que se cumpliese la vindicación, repito una vez más, la vindicación para el pueblo de Dios. Pero todos los personajes de esta historia que podéis leer en Esther, aquí encontramos a la primera reina Vasti, que cae en desgracia. Una mujer orgullosa, el rey hace una fiesta y ella hace otra para las mujeres, y hace mal a su propio esposo. Hay cierta rebeldía en ella y es destituida. Encontramos también a Amán, que era el segundo de Asuero, y Mardoqueo, que era el primo de Esther, que fue quien la adoptó, y cómo no, Esther. Por eso el rey, repito, organiza una gran fiesta, y la reina Bastia organiza otra costumbre, otra fiesta según la costumbre que tenían para las otras mujeres, hombres aparte, mujeres aparte. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ambos son complementarios. En el momento en que nosotros entendemos que las mujeres deben estar en casa y nosotros tenemos que estar fuera, o las mujeres aquí y los hombres allí, estamos equivocándonos. Ese no es el mensaje. El mensaje es que ya no son dos, sino uno. Lo dice claramente la palabra de Dios. El mensaje es que no son dos, sino uno. Uno. Son dos en uno. ¿Por qué? Porque son uno y el otro se complementan. Forman un solo cuerpo, un solo espíritu, no en el sentido físico o espiritual, pero sí anímico. Ambos, ¿sí? Uno sin el otro no podría vivir. La naturaleza humana se hubiera acabado hace ya tiempo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Cada vez hay menos niños, menos embarazo, y los pocos que hay, un tanto por ciento muy elevado, los niños son matados, asesinados en el propio vientre de la propia madre. Y parece ser que eso, bueno, se le da a las niñas la píldora del día después, cuando tendría que haber un control de otra manera. No es el tema de hoy. Por eso el rey aquí encontramos las grandezas
la grandeza de mujeres como Esther, e incluso otros dicen lo contrario, vienen a lo que muchas veces y de alguna manera también los reformados hemos entendido cuál debe ser la posición de la mujer en la Iglesia y en la familia. La mayoría de veces son cuestiones que ya están en la Escritura, pero otras veces no lo son. De tal manera que hay un gran comentarista quien tradujo al castellano los comentarios de Matthew Henry, que dice y habla del sexo débil. ¿Débil? ¿La mujer es débil? Habla del sexo débil. ¿Es débil la mujer? ¿Vosotras creéis que sois más débiles que los hombres? Yo creo que no, porque dependemos de la mujer. Desde que nacemos hasta que morimos. Dependemos de la mujer desde el mismo momento de abrir los ojos, ya vamos a que ella nos alimente. Y la madre tiene un lugar prominente y una responsabilidad grandísima en la familia cristiana. En la familia cristiana. Y el hombre tiene también su lugar, como no. De sexo débil, en el sentido de que son débiles, de eso ni hablar. Por lo tanto, este hombre se ha equivocado en esta expresión. Ni tampoco débil en el sentido espiritual. ¿Quiénes acompañaban a Jesús de Nazaret? Mujeres. ¿Quiénes estaban en la cruz? Mujeres y Juan. ¿Dónde estaban los hombres? Escondidos, asustados, temerosos que los mataran. ¿Dónde están los hombres en la historia del pueblo de Dios? ¿Dónde están nuestras mujeres en nuestra propia historia? Si somos sinceros, veremos que las cosas no son como son, o como creemos nosotros que deberían ser. El problema de hoy es que la mujer está tomando el lugar del hombre en la Iglesia. Este es el problema, hermano. El hombre fue el primero, y no es que sea el primero en cuanto... No, son iguales, dice el Señor. Son iguales. Pero el hombre tiene un lugar que hay que respetar. Hoy en día eso ya no vale. Pero nosotros tenemos que guardar esa enseñanza bíblica y mantenerla, porque el día que haya el cambio en la Iglesia en ese sentido, en el sentido del mundo, en el mundo se perderá la familia, ya está perdida tal como nosotros la conocemos, tal como siempre fue en toda cultura, desde que el hombre es hombre, antes que surgiera el cristianismo, mucho antes que surgiera el judaísmo. Ya, la familia era la familia. El hombre ocupaba su lugar, la mujer su lugar, ¿verdad? Pero hoy en día se está cambiando todo. Ya hay mujeres que se suben al púlpito. Hay mujeres que están más preparadas que muchos pastores. Pero eso no justifica nada, en absoluto. Hay mujeres que pueden enseñar a los niños, a las propias mujeres. No nos estamos inventando nada, las cosas son como son. Y la mujer tiene un ministerio en la Iglesia, no voy a decir mayor que el hombre, pero sí y es muy importante y es básica. Y en estos ejemplos, sea Débora, sea Esther, encontramos otros muchos. El problema, repito nuevamente, es importante para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que cuando se cambia todo, como se está cambiando actualmente, vemos mujeres solitarias y hombres que no saben por dónde va, y unos niños que andan perdidos, hoy con mamá, mañana con papá. Y vemos cómo en nuestras iglesias se empieza por criticar al pastor y al final se echa a la calle, como está ocurriendo en Málaga.
¿verdad? Hay pocos pastores, cada día menos. Pero bueno, allá ellos. Se empieza por ahí. La autoridad la tiene el varón, se le quita la autoridad al varón y todo se pierde. No hay control. La familia prácticamente desaparece. Ya se habla de la familia, de dos familias. Claro, porque si tú estás casado con otra mujer que tiene a su vez hijos, pues son la familia tal y la familia cual. Y no hay futuro. Esta es la gran verdad. No hay futuro. Aquí el libro de Esther, repito nuevamente, para ir acabando, nos enseña grandes cosas que están ahí, escondidas. Está en el contexto, está para que pensemos por qué Esther, para que meditemos. Y eso ocurre en todas las escrituras. Hay un mensaje oculto, no está oculto, está ahí. Pero es un mensaje que hay que percibirlo con el espíritu, porque si no, la Biblia se convierte en una novela, en una historia. Hay que ver lo que hay ahí. Y la motivación de este mensaje, este devocional, es para que busquemos, para que desentrañemos ese mensaje. No está tan oculto que está ahí. Que la historia del rey Asuero, la relación de Esther y del pueblo judío, la de Mardoqueo, todo eso está en la columna de la fe, de la entrega, del saber estar de Esther, dado por Dios a una mujer. Por eso es bueno que meditemos muchas veces en todo esto y que aprendamos a valorar las cosas en su justa medida. Que luchemos porque cada uno tengamos nuestro lugar. Las cosas no tienen importancia, pero tanto el hombre como la mujer ha de venir a la casa del Señor de una manera decente. No podemos venir de cualquier manera, sino que debemos venir bien vestidos, lo mejor que tengamos. Y hay, claro, una perversión de esa costumbre antigua, antiquísima, en la que hombres y mujeres, cuando iban a la iglesia, en este caso protestante o católica romana, iban con lo mejor que tenían, incluso los más indigentes. Se bañaban, se cambiaban, cogía la ropa de domingo, se decía. Hoy en día venimos de cualquier manera. Y no es por crítica, sino porque es un síntoma, es como un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Y claro, no podemos venir como antiguamente, según con qué atavíos, ¿no? Mi madre nunca se puso velo, ni mi abuela. Y mi madre murió con 94 años y mi abuela con otros tantos. Y ellas se quitaron el velo. Pero a mí me encanta el velo. Pero no hasta el punto de obligarlo. Y María lo sabe. Y no se lo pone. Pero es igual, lo digo en el sentido para que sepáis, ¿no? Ya lo sabéis. Pero siempre hay que hacerlo todo para la gloria de Dios. Vestirlo con buenas vestiduras, ¿verdad? Siempre se dice, si viniera el rey a tu casa, ¿cómo te vestirías? Lo mejor. Limpiaría tu casa, limpiaría todo, ¿verdad? Pues tú estás hoy ante la presencia del Rey de la vida, del mismo Dios. El Señor está en medio de nosotros. Lo dice en su palabra. Donde estéis dos o tres, allí estoy yo. Aprendamos, porque es imposible narrar toda la historia de Esther. Aprendamos de la actitud, del saber estar, del atavío, de todo lo que engalana a una mujer para la gloria de Dios, como en el caso de Esther, sin pretender ser lo que no es,
ni el hombre ni la mujer. Cuando eso sucede, la sociedad se termina y no hay futuro para una sociedad que ha perdido el norte. Pero también creemos en ese Dios que es el Dios de la historia. Nosotros creemos en el Dios de la historia. No solamente de la gracia, sino también de la historia. Y Él es el Rey de los tiempos. Y al final, ha habido en la historia del hombre tiempos peores que estos.